En este video aprenderemos a sumar, restar y multiplicar matrices para después calcular ecuaciones con matrices. Entonces comencemos con la suma y la resta de matrices. Es importante tener en cuenta que solo se pueden sumar o restar aquellas matrices que tienen el mismo orden. Es decir, que si consideramos dos matrices, necesitamos que para la suma o la resta, el número de filas coincida con el número de columnas. Por ejemplo, si consideramos estas dos matrices, podemos observar que no tienen el mismo orden. Entonces, no es posible calcular la suma A más B ni la diferencia A menos B. Ahora vamos con un ejemplo en donde sí se pueda hacer una suma de matrices para aprender justamente cómo se suman. Consideremos las siguientes matrices que claramente tienen el mismo orden. Ambas matrices son de orden 2 por 3 y calculemos la matriz A más B. Para ello escribimos la matriz A seguido con una suma y después la matriz B. Observamos que cada una de estas matrices es de orden 2 por 3 y así que suena lógico pensar de que la matriz suma va a tener exactamente el mismo orden, es decir, va a ser una matriz de orden 2 por 3. Ahora necesitaríamos encontrar cuál es esa matriz suma. Para encontrar la matriz suma, lo único que hay que hacer es sumar cada uno de los elementos de ambas matrices. Es decir, busquemos o hallemos el elemento A11, es decir, el elemento que se encuentra en la matriz A, fila 1, columna 1. Ese elemento es el 12. Hagamos lo mismo con el elemento B11, es decir, el elemento que se encuentra en la matriz B, fila 1, columna 1, que sería menos 30. Esos dos elementos los vamos a sumar obteniendo como resultado 12 menos 30, porque justamente el elemento B11 es negativo. Lo mismo con cada uno de los siguientes elementos. El 27 lo vamos a sumar con menos 1, entonces deberíamos calcular cuánto es 27 menos 1. El 14 lo vamos a sumar con el 13, entonces deberíamos calcular cuánto es 14 más 13. Y así sucesivamente. 5 más 0, 7 más 4. Lo único que resta ahora es justamente sacar esas cuentas obteniendo esa matriz que aparece en pantalla de orden 2 por 3 que la vamos a denominar la matriz A más B. Lo mismo o muy similar va a ser para calcular la resta entre matrices. Consideremos las mismas matrices y calculemos A menos B. Ojo que también podríamos calcular cuánto es B menos A. En este caso solo calcularemos A menos B, que lo podemos ver como la suma entre la matriz A y la matriz opuesta de B, donde la matriz menos B es justamente cambiar los signos de la matriz B. Quedaría entonces la matriz de elementos 30, 1, menos 13, 64, 0 y menos 4. Ahora ponemos cuál es la matriz A, le vamos a sumar la matriz menos B. Y lo único que resta es sumar normalmente como habíamos aprendido anteriormente, que es directamente la suma de los elementos. Sería 12 más 30, 27 más 1, 14 menos 13, 2 más 64, 5 más 0 y 7 menos 4. Luego directamente hacemos esa cuenta y obtenemos como resultado la matriz A menos B. Es decir, que la suma y resta de matrices van de la mano. Y lo que hay que tener en cuenta siempre es que ambas matrices que queremos sumar o que queremos restar tienen que tener el mismo orden. Pasamos ahora con la multiplicación de matrices. Para poder multiplicar dos matrices es necesario que el número de columna de la primera matriz coincida con el número de fila de la segunda matriz. Es decir, vamos al siguiente ejemplo. La matriz de orden 2 por 1 queremos multiplicar por otra matriz de orden 1 por 3. El número de columnas de la primera matriz es 1. El número de filas de la segunda matriz es 1. Como ambos números coinciden, entonces sí es posible realizar el producto entre esas matrices. Vamos al segundo ejemplo. La primera matriz es de orden 2 por 2 y la segunda matriz a la que le queremos realizar el producto es de orden 3 por 3. Podemos observar que el número de columna de la primera matriz no coincide con el número de fila de la segunda matriz. Entonces no es posible realizar el producto entre esas matrices.
Vamos con un ejemplo para aprender a multiplicar justamente matrices. Tenemos la matriz A de orden 2 por 3 y tenemos la matriz B de orden 3 por 1. Ahora nos preguntan si es posible calcular A por B y si es posible calcular B por A. B por A, comencemos con el análisis de A por B. El número de columnas de la primera matriz, que sería A, debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz, que en este caso sería B, para que se pueda realizar ese producto. El número de columnas de la matriz A es 3 y el número de filas de la matriz B es 3. Es decir que ese producto sí se puede calcular. Ahora veamos B por A, donde B entonces pasaría a ser nuestra primera matriz. El número de columnas de la primera matriz es 1, porque es el número de columnas de la matriz B, y el número de filas de la segunda matriz, que sería el número de filas de la matriz A, es 2. Como no coinciden el número de columnas de una matriz con el número de filas de la otra, entonces no es posible calcular B por A. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque hay algunos productos que sí se pueden calcular, sin embargo, cuando queremos conmutar o calcular el otro producto, no siempre se puede. Bueno, calculemos A por B. Para ello ponemos la matriz A y luego ponemos la matriz B. Lo que tenemos que hacer en el producto de matrices es multiplicar fila por columna. Consideremos la primer fila. Bueno, antes recordemos de que el orden de la matriz A es 2 por 3 y el orden de la matriz B es 3 por 1. Entonces analicemos cuál puede ser el orden de la matriz resultante A por B. La matriz resultante A por B es la matriz de orden 2 por 1, puesto de que nosotros consideramos lo siguiente. El número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz. En este caso coincide y es por ello que habíamos aclarado que sí se podía hacer el producto. Ahora, miremos los números que no se encuentran redondeados. Sería el 2 y sería el 1. Eso nos va a indicar el orden de la matriz producto. Es decir que vamos a obtener una matriz de orden 2 por 1, puesto de que son los números que quedaban fuera, podríamos decir, de lo redondeado del orden de la matriz A y del orden de la matriz B. En otras palabras, si queremos multiplicar una matriz de orden 2 por 3 por una matriz de orden 3 por 1, vamos a obtener una matriz de orden 2 por 1. Bueno, una vez que eso quedó claro, ahora sí vamos a hacer el producto de matrices, que algo había aclarado, que es multiplicar una fila por una columna. Vamos con la primera fila, la fila 1, que está formada por los elementos 12, 27 y 14. Lo vamos a multiplicar por la única columna que tenemos en la matriz B, que es 1, 5 y menos 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en pantalla va a aparecer. Es 12 por 1, más 27 por 5, más 14 por menos 2. Es decir, que cada uno de los elementos se va a multiplicar y de ahí va a sumarse el otro producto y así sucesivamente. El resultado de esta cuenta es 119 y ese va a ser el primer elemento de nuestra matriz. 119. Ahora analicemos cuál es el segundo elemento. La segunda fila está formada por los elementos 2, 5 y 7 y lo vamos a multiplicar por la columna de la matriz B formada por los elementos 1, 5 y menos 2. Es decir, que deberíamos multiplicar 2 por 1, a eso le vamos a sumar 5 por 5 y a eso le vamos a sumar 7 por menos 2, que es lo que aparece en pantalla. El resultado de esa cuenta es 13, que eso es el segundo elemento que está en nuestra matriz. Y ahí ya hemos terminado, puesto de que el orden de nuestra matriz es 2 por 1, 2 filas y una columna. Puesto de que la multiplicación de matrices, a excepción de suma y resta de matrices, es más compleja, he presentado un segundo ejemplo para que aprendamos a justamente multiplicar más matrices. Consideremos esas dos matrices. La primera matriz es una matriz de orden 3 por 2, 3 filas y 2 columnas, y la segunda matriz es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. Deberíamos entonces encontrar una matriz, observemos que como que no consideramos los números que están en el medio, y nos queda una matriz de orden 3 por 2. Es decir que ya sabemos que vamos a encontrar una matriz con 3 filas y 2 columnas.
ponemos la estructura, los paréntesis y vamos a encontrar esos elementos. Agarramos la primera fila, menos 5 y 3, y lo vamos a multiplicar por la primera columna, 2 y 5. Es decir que deberíamos calcular menos 5 por 2 más 3 por 5. Eso que aparece en pantalla. El resultado es 5. Eso iría en el primer elemento de nuestra matriz, es decir, el elemento que está en la primera fila, primera columna. Porque justo hemos hecho el producto de la primera fila con la primera columna. Entonces ese 5 iría allí arriba. Ahora vamos con la segunda fila, primera columna. Es decir, que cuando hagamos este producto vamos a encontrar el elemento de la segunda fila, primera columna. Vamos a multiplicar entonces 2 por 2 y a eso le vamos a sumar 1 por 5. El resultado es 9. 9 es el número que se encuentra entonces en la segunda fila, primera columna. Vamos ahora con el elemento que se encuentra en la tercera fila, primera columna. Para ello vamos a multiplicar la tercera fila con la primera columna. Sería 0 por 2 menos 3 por 5, obteniendo como resultado menos 15. Menos 15 es el elemento de la tercera fila, primera columna. Vamos ahora a la primera fila, segunda columna. Sería menos 5 por 2 más 3 por 4, obteniendo como resultado menos 17. Ahí es algo que mencioné mal, pero sin embargo las notaciones estaban bien. Es la primera fila con la segunda columna, que sería menos 5 por 4 más 3 por 1. Mezclé ahí un poco los números, pero bueno, en la pizarra aparece bien. Espero que haya quedado claro. Y como resultado dio menos 17. Ese menos 17 se encuentra en la primera fila, segunda columna, que lo vamos a poner a continuación. Ahora vamos con la segunda fila, segunda columna. Sería 2 por 4 más 1 por 1. Obteniendo como resultado 9. Ese 9 iría en la segunda fila, segunda columna, y exactamente lo mismo ahora con la tercera fila, segunda columna. Sería 0 por 4 menos 3 por 1, obteniendo de resultado menos 3, y eso iría en el lugar del elemento de la tercera fila, tercera columna, y así terminamos el producto de matrices. Es decir que para multiplicar matrices debemos multiplicar toda una fila por toda una columna. Vamos a la práctica. Una vez que ya sabemos sumar, restar y multiplicar matrices, vamos a hallar o resolver ecuaciones de matrices. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en el ítem A, que tenemos x más 2 por b igual a c, donde x, b y c son matrices. Voy a resolver a continuación el ítem C porque me pareció el más complejo y el más largo. Entonces, vamos a obtener la siguiente ecuación, que es menos 2x más c igual a 2 por b. Lo primero que vamos a hacer es hacer un despeje normal. Ese c que está del lado izquierdo sumando va a pasar del lado derecho restando. Entonces obtenemos menos 2 por x es igual a 2 por b menos c. Vamos a calcular, justamente en cálculos auxiliares, cuánto sería 2 por b. El enunciado ya nos dice cuánto es b, así que veamos cuánto es 2 por b. Sería 2 por esa matriz b. Algo que no hemos visto, pero que es importante recalcar en este ejercicio, es el cálculo de un escalar, es decir, un número por una matriz. Básicamente lo que hay que hacer es multiplicar ese número por cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, si queremos multiplicar 2 por la matriz B, deberíamos multiplicar 2 por cada uno de los elementos. 2 por menos 1 tercio es menos 2 tercios, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 4, 8. Es decir, que la matriz 2 por B es la matriz de orden 2 por 2, en donde los elementos son menos 2 tercios, 0, 0 y 8. Ahora vamos a calcular cuál es la matriz opuesta a C, es decir, cuál es la matriz menos C, que lo único que hay que hacer es agarrar la matriz C y cambiarle los signos a cada uno de los elementos.
Una vez que ya tenemos cuál es la matriz 2 por B y cuál es la matriz menos C, lo que vamos a hacer es sumar esas dos matrices. La matriz 2 por B menos C es la matriz que aparece en pantalla. Recordemos cómo se suman las matrices, que es sumar cada uno de los elementos, obteniendo como resultado la matriz de orden 2 por 2, cuyos elementos son 4 tercios, 0, menos 7 cuartos y 14. Esa matriz la vamos a poner en nuestra resolución. Tenemos entonces que la matriz menos 2 por x va a ser igual a la matriz que nos dio como resultado, que es la matriz que recién mencioné, esa matriz de orden 2 por 2. Ahora, ese menos 2 que está multiplicando la matriz x va a pasar dividiendo la matriz x. Y recordemos que si queremos dividir por 2 es lo mismo que multipliquemos por un medio. En este caso, como es menos 2, vamos a multiplicar por menos un medio. Entonces vamos a multiplicar ese escalar por la matriz, es decir, ese escalar va a multiplicar cada uno de los elementos de la matriz. Si no lo quieren ver así, también pueden considerar de que vamos a dividir cada uno de los elementos de la matriz por menos 2. Obteniendo como resultado la siguiente matriz de orden 2 por 2, cuyos elementos son menos 2 tercios, 0, 7 octavos y menos 7. Y así hemos encontrado la matriz X, que es la matriz que no conocíamos, la matriz incógnita. De la misma manera se resuelven los otros ítems de la práctica. El ítem A, el ítem C, el ítem A, el ítem B y el ítem D.